¿Cuántos de nosotros nos metemos un piscinazo en nuestro propio error, sabiendo que estamos en contra de la voluntad de Dios muchas veces, pero pensando que lo que estoy haciendo es una actitud que Dios considera buena, que Dios aprueba, porque estamos lanzados en el error de no aceptar la voluntad de Dios? Y prefiero entonces camuflar mi voluntad, camuflar lo que yo pienso de mí y decir, el Señor va a aceptar lo que yo propongo. Pero recuerden, hermanos, que el Señor tiene muchos planes para nosotros. Feliz de ver a estos muchachos que nos están visitando el día de hoy. Mis hermanos, quiero que antes de abrir la palabra del Señor, quiero hacer una oración. Si me permiten, yo voy a ponerme de rodillas para pedir la presencia del Espíritu Santo. Padre nuestro, vengo, Señor, a ti simplemente como un siervo, como un portavoz, para poder dar un mensaje que venga cargado de ti. Quiero, Señor, que tú quemes mis labios, que no salgan palabras de mi propiedad, sino que puedan ser, Señor, un carbón encendido, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Quédate, Señor, y pido también la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos entender y comprender los misterios que tú tienes en tu Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, siempre es un desafío al momento de querer encontrar un título o de cómo querer llamar el tema o el sermón. Hay diversas personas que han predicado este tema, es bastante conocido, pero hoy yo lo voy a compartir y lo vamos a ir viendo reflejado a la luz de la vida de un personaje bíblico que yo sé que la mayoría de todos nosotros conocemos esta historia, pero quizá no hemos leído, no hemos escudriñado a detalle cosas que yo aún ni siquiera había visto con tanto detenimiento. Y he podido encontrar quizá un título bastante común, y es: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que tú, joven, cual el Señor ha llamado para que podamos servirle, estamos obedeciendo al Señor de manera que estamos cumpliendo su voluntad? Es una pregunta que todos nos hacemos. Y yo no sé cuántos de ustedes se siguen haciendo esta pregunta. Y no solamente el conocer o hacer la voluntad no es en el momento cuando yo tengo que elegir a mi cónyuge, no es el momento cuando yo quiero aperturar un negocio, no es el momento cuando yo quiero tener la dirección divina, si lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a decidir está siendo guiado y es la voluntad de Dios. Pero déjenme decir que yo clasifiqué en esta mañana como dos aspectos que es la voluntad de Dios. Y es así, la voluntad de Dios, una es fundamental, la que es general, la que es amplia para todos los aspectos, pero hay otra que es la voluntad específica. Y yo mencionaba, cuando estamos viviendo la etapa o el momento para elegir a nuestra esposa o a nuestro esposo, es donde nosotros necesitamos tener mucho más acercamiento a Dios a través del estudio de su palabra y a través de la oración. Y no queremos cometer el error de elegir bajo nuestro criterio, bajo nuestra voluntad, sino queriendo hacer la voluntad de Dios. Pero para que Dios nos responda a la voluntad específica que yo quiero recibir de Dios, que yo quiero tener la certeza y la seguridad de que Dios me está dando a esa persona o me está mostrando que ese es el camino que yo debo de andar o de seguir, es porque yo debo de andar previamente bajo la voluntad fundamental en los principios divinos. Es decir, necesito estar viviendo en obediencia. Quien no vive en la voluntad fundamental basada en los principios, difícilmente podremos tener la revelación de Dios para conocer cuál es la voluntad específica en lo que yo quiero pedir.
Y todos nosotros hemos tenido esa necesidad de preguntarme, Señor, ¿es tu voluntad lo que yo estoy haciendo? Y de hecho, cuando nosotros no tenemos una claridad total de que si el Señor está guiando mi vida o si por ahí es el camino por donde debo de ir, entonces surgen dudas, surgen inquietudes, surgen momentos donde yo digo, bueno, Señor, ¿estás tú conmigo? ¿Estás guiando mi vida? ¿O no estoy permitiendo que tu voluntad sea hecha en mí? Para muchos otros, la voluntad de Dios es el trampolín o es la manera de poder saltar y poder progresar a lo que yo deseo alcanzar. El Señor necesita que nosotros podamos tener la seguridad de que lo que yo voy a hacer está siendo guiado y dirigido por Dios. Y no hay nada mejor que yo estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes cuando estás en obediencia. Conocemos, nosotros mismos nos examinamos. Y yo sé cuando estoy pretendiendo hacer la voluntad de Dios. Y yo sé cuándo estoy aceptando cabalmente hacer la voluntad de Dios. Y el Señor, en su misericordia, Él asigna métodos, Él asigna personas que se allegan a nosotros y nos dicen, joven, señorita, no es él el indicado, no es ella la indicada, pero nosotros ¿qué hacemos? Tú también tuviste que elegir en tu momento y nadie te molestó, ¿verdad? Déjeme a mí hacer mi voluntad. El Señor presenta personas como consejeras para poder advertirnos y poder refrenar nuestra locura cuando menos creemos que estamos esperando o necesitando de alguien. Y quiero que vayamos al libro de 1 Tesalonicenses 4:3. Una de las epístolas, una carta que escribió el apóstol Pablo, nos muestra qué es hacer la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. Y aquí el apóstol Pablo escribe y deja claramente definido qué es andar o qué es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que el apóstol Pablo lo dice de una forma fuerte. Dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación. Cuando tú aceptas, cuando tú haces la voluntad de Dios, estamos yendo en una vida de progresiva santificación. Cuando nosotros estamos esperando que el Señor acepte mi voluntad bajo mis condiciones, bajo mis argumentos, para ver si entonces es lo que el Señor aprueba de mí, y yo esperar decir, el Señor ha aceptado mi voluntad. El Señor está dirigiendo mi vida. Pero si en el camino nos conseguimos tropiezos, dificultades, obstáculos que nos abren los ojos y nos hacen ver que quizá el Señor no está guiando esa decisión, entonces debemos de reflexionar y de meditar en la palabra del Señor, porque claramente dice, esta es la voluntad de Dios y es vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. ¿Es fácil conocer la voluntad de Dios o es difícil? Es fácil, pero nosotros lo hacemos difícil, porque nosotros queremos hacer lo que hizo el personaje al cual vamos a estudiar en esta mañana. Nosotros queremos colocar nuestras condiciones y queremos decirle al Señor, guía mi vida, acepta mi condición y entonces yo te voy a obedecer. Pero no es así. El Señor coloca prerrogativas, el Señor coloca evidencias de antemano para que tú y yo seamos dirigidos desde el comienzo, no en duda, no teniendo temor o miedo si es la voluntad de Dios o no. Es aceptándola desde el principio y viendo que el Señor va a dirigir nuestra vida. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Números 22
Y aquí vamos a entender a través de este personaje que era profeta. A ver, ¿qué menciona en Números 22? ¿De qué personaje vamos a hablar? Balaam. ¿Conocemos la vida de Balaam? ¿Y qué conocemos de Balaam? Que la asna le habló. ¿Qué más conocemos? Balaam fue un profeta que también predijo la venida del Mesías. ¿Qué otras cosas hizo Balaam? ¿Qué hizo? No maldijo. Quiso, pero no fue porque él quiso. Vamos a ver. Bueno, el pueblo de Israel había derrotado a los amorreos, había hecho bastante conquistas en tierras circunvecinas que estaban por Moab. Y cuando ellos llegaron y reposaron en Moab, pueblo de Israel, ¿quién tuvo temor? El rey de Moab. ¿Cómo se llamaba el rey de Moab? Balac. ¿Y qué pasó con Balac? Vinieron los moabitas y le refutaron y dijeron: oh rey, necesitamos que algo hagamos en contra del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está cerca de nosotros y mire cómo han destruido a los demás, a los amorreos, que era una nación fuerte, los ha destruido. Ahora esperaremos que vengan contra nosotros para que nos destruyan también. Entonces se preocupó Balac. ¿Y qué hice? ¿Qué dijo? Versículo 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor. Y yo calculando y viendo en el mapa geográficamente, desde Moab hasta Petor había una distancia de aproximadamente más de 1000 kilómetros y era una caminata de unos 20 a 21 días a pie y a caballo. Era bastante lejos. ¿Dónde se encontraba el profeta Balaam y dónde estaba el rey de Moab? Y dice que entonces los mensajeros fueron a Balaam hasta Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Entonces el rey Balac tenía noción de que el profeta le podía ayudar para que entonces él maldijese al pueblo de Israel y de esa manera poder entonces derrotarlo y no esperar a que Israel poseyera a los moabitas. Y ahora la pregunta es: ¿Balaam aceptó la propuesta de los príncipes y de los magistrados que fueron a buscarlo? Versículo 7. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, ¿quién les dijo? Balaam. Y él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os traeré palabras según Jehová me hablare. Ahora hay una pregunta aquí, hermanos. La propuesta que el rey Balac le estaba enviando a través de los mensajeros y de los príncipes de Madián y de Moab a Balaam era una propuesta que debía cumplir Balaam. ¿Él debía ir a maldecir el pueblo de Israel? Obvio no. Balaam no podía ni siquiera consentir el pensamiento, la idea de aceptar la propuesta de ir a maldecir un pueblo que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero fíjense aquí cómo a Balaam, al igual que a nosotros, nos gusta jugar con un poquito, ¿verdad? Con la tentación. Queremos acariciar para ver hasta qué punto podemos lograr resistir o buscar un interés personal. Y vamos a ver cuáles eran los intereses que tenía Balaam en cuanto a esta propuesta. En el versículo 9 claramente dice en el versículo 8, Balaam les dice: reposad aquí esta noche y yo os traeré palabra, porque Balaam sabía que el Señor le iba a revelar esa noche la respuesta que le iba a dar a estos mensajeros.
Él era profeta, él tenía una comunicación directa. El Señor se revelaba a través de sus profetas y él sabía que esa noche Dios iba a descender e iba a hablar con Balaam. Y por eso le dijo: quedaos aquí esta noche y mañana entonces sabremos que Jehová me ha mostrado. Versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Es interesante cuando Dios hace una pregunta. ¿Acaso él no sabía quiénes eran esos varones? ¿Y por qué será que Dios necesita preguntarnos? Si él todo lo sabe, si él todo lo ve. Él quería que Balaam fuera sincero, que Balaam mostrara transparencia en el servicio que él estaba dedicado a hacer para Dios. Y cuando a nosotros Dios nos hace preguntas, ¿será que es porque Él tiene la duda? ¿Será porque Él desconoce tu vida? ¿Será que es porque Él necesita saber algo que Él no puede saber? Por supuesto que no. El Señor quería escuchar la respuesta de su siervo Balaam. Entonces, versículo 10, Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear con él y echarlo fuera. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Si nosotros recibimos una respuesta de Dios así tan específica y tan clara, ¿tú obedecerías o harías lo contrario? ¿Qué harías? ¿Hay algún aquí punto de duda, de mala interpretación para Balaam lo que Dios le estaba diciendo que no hiciera? No, está bien claro. Fue rotunda la respuesta de Dios al decirle: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito y es el pueblo de Dios. Versículo 12. El 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Mira cómo respondió Balac. O sea, Jehová no me quiso dejar ir, pero yo sí quería ir. ¿Entienden la diferencia? Así que por favor compadézcanse de mí. Díganle a Balac que yo sí tenía la intención, podían contar conmigo, pero resulta que Jehová ha venido a mí y me ha dicho que no vaya con vosotros. Y entonces, ¿qué dice? Se regresaron los mensajeros, los príncipes, a Moab y le llevaron el recado a Balac, al rey. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y Balac, un hombre preparado para ser rey, debían de tener una preparación, un hombre que sabía de relaciones humanas, sabía cómo persuadir, sabía cómo lograr su cometido. Y entonces, ¿qué dijo? Si no lo sucumbí con estos presentes, con estas honras que le había prometido, entonces le duplicaremos la porción. Y dice: y Balac envió aún otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, te ruego, maldíceme a este pueblo. Nuevamente fueron a tratar de convencer a Balaam. Ahora, ya había recibido previamente una respuesta a Balaam de Dios. Ya le había dicho que no fuera. Por segunda vez, la tentación volvió a Balaam. Y vamos a conocer cuál fue la respuesta de Balaam. Versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Yo les pregunto, ¿esto era verdad lo que estaba profiriendo aquí Balaam? Esto que él está diciéndoles aquí a los reyes, a los principados que mandó Balac,
a estos mensajeros era palabra de él, de decirles, aunque me dé una casa llena de oro y de plata, no iré con vosotros. Él les estaba tratando de demostrar que él estaba cumpliendo fielmente la voluntad de Dios. Él le dijo, aunque me den lo que ustedes quieran, no iré. Pero vamos a ver si fue así. Vamos a ver si su corazón realmente estaba expresando lo que había dentro de él. Y es clara la respuesta que Balaam deja en el versículo 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, los vuelve a alojar y les vuelve a decir, pero entonces, aunque me den lo que ustedes quieran, oro, plata, riquezas, honra, pero quédense aquí. Volveré a esperar la consulta hacia Dios para ver qué respuesta Él me da. Entonces los hizo hospedar una vez más y Balaam estaba esperando que Jehová volviera a hablarle a sí mismo. Y dice que vino Jehová otra vez a Balaam de noche y le dijo, si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te dijere. Ahora, ¿por qué podríamos decir? Ahora, ¿por qué cambia la respuesta Dios? ¿Será que él estaba equivocado en haberle dicho al principio que no debía ir, ni debía maldecir al pueblo? ¿Será que ahora con esta respuesta de que le dice, si vienen hombres a ti, entonces levántate y ve con ellos, y harás únicamente lo que él le iba a decir? Entonces Balaam dijo, sabía, esperé, tuve la idea de hacerlos que se quedaran aquí esta noche, y entonces pude encontrar la respuesta que él estaba esperando, y era de poder entonces ir hasta Moab para hacer ahora lo que Jehová le había dicho. Pero fíjense que en Patriarcas y Profetas, leyendo el capítulo, amplía un detalle muy importante que en la Biblia no menciona. Y dice que se levantó bien de madrugada, bien tempranito, madrugó, sin que antes le hubieran llamado los hombres, que fue la cosa particular que Jehová le había dicho. Si vienen a ti hombres a llamarte, entonces vas a ir con ellos. Pero si no venían, no debía de ir. ¿Por qué? Porque el Señor ya había hecho que estos mensajeros se hubieran regresado sin haberle avisado a Balaam. Es decir, estos mensajeros y estos príncipes se habían ido ya a Moab, se habían regresado sin haberle dicho a Balaam, porque ellos habían dado por sentado de que Balaam no iba a volver a aceptar la propuesta y que Jehová le iba a decir que no debía ir. Entonces, estos mensajeros ya se habían regresado y dice que Balaam se levantó temprano, cinchó su asna y ¿qué dice? Y se fue, se perdió, dijo, antes de que Jehová me diga un no o antes de que haya otra providencia divina y me limite mi propuesta, entonces me voy. ¿Y qué dijo? Se llevó a sus siervos, a 2 siervos y se montó en su asna y se fue. Versículo 22. Se levantó el furor de Dios, se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 mozos suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová. Es bien importante esto, hermanos. Cuando tú estás bajo obediencia, aceptando la voluntad de Dios, tú vas a poder tener la virtud de poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú podrás tener el discernimiento claro y preciso de lo que debes de decidir y de lo que no debes de decidir. Balaam se había enceguecido en ese momento porque ¿será que él estaba cumpliendo su voluntad o la voluntad de Dios? Por supuesto que él estaba haciendo su propia voluntad. Es por eso que él no vio al ángel cuando se presentó. ¿Quién lo vio? El animal. La asna lo vio. ¿Y qué dice? La asna se salió del camino y se fue hacia un campo. Y Balaam quería rápidamente ir, ¿verdad? Proseguir su camino. ¿Y qué dice? La azotó y le dijo, bueno, o vienes a la fuerza o qué. Y entonces quiso forzar en proseguir su camino. Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas
que tenía pared de un lado y pared del otro. Y viendo el asna una vez más, el ángel de Jehová se pegó a la pared. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo? E hizo entonces que se golpeara la pierna Balaam. Y se enfureció más Balaam al sentir ese dolor y insistiéndole al asna que caminara, que fuera, volvió a azotarla por segunda vez. Y entonces cuando entraron por un camino bien estrecho donde no había para salir a la derecha ni a la izquierda, dice que el ángel nuevamente desenfundó su espada y se colocó en medio del camino. ¿Y qué hizo la asna? Dice que se hincó, ¿verdad? Se echó y Absalón allí perdió su locura. Se desenfrenó completamente Balaam y la volvió a golpear. ¿Y qué ocurrió allí? Cuando la golpeó por tercera vez con tanta ira, el asna habló. ¿Y qué le dijo el asna? ¿Qué te he hecho para que me hayas herido estas 3 veces? Y el espíritu de profecía dice algo bien interesante. Balaam dice, ¿te estás burlando de mí? ¿Acaso eres un ser racional para que me estés hablando? Déjate tonterías, tienes que ir porque te estoy pidiendo, soy tu amo. Y volvió a decirle el asna. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Bueno fuera que tuviera espada en mi mano ahora mismo, porque te mataría. Y el asna volvió a hablarle a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Estaba ocurriendo algo que nunca había ocurrido con el asna de Balaam. Pero ¿qué había pasado? En ese momento Dios permitió que él viera al ángel que estaba interponiéndose en el camino y estaba con la espada. Le dijo, gracias a que el asna haya evadido el camino, se haya desviado, si no, yo te hubiera matado y al animal lo hubiera dejado que fuera libre. El Señor, aún en su misericordia, el Señor, aún en su amor, se contuvo de no matar a Balaam. ¿Será porque él estaba queriendo complacer a Balaam o porque le estaba dando una oportunidad? ¿Cuántas oportunidades se nos abren a nosotros cada día? Aunque nosotros estamos caminando creyendo que porque estoy estudiando la palabra del Señor, porque estoy orándole al Señor, el Señor me va a mostrar su voluntad de una forma mágica. No es así. La voluntad del Señor se presenta condicionalmente. Aceptar la voluntad de Dios trae condiciones. Y ya había mencionado que una de las condiciones es vivir bajo la voluntad fundamental. Quien no vive en obediencia no va a encontrar una respuesta de acuerdo a la voluntad específica que queremos que el Señor nos muestre en cualquier etapa y momento de nuestras vidas. Dios permitió que Balaam en ese momento reflexionara. En el versículo 32 dice, ¿por qué has herido tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino, ¿qué cosa es perversa? Tu camino. ¿Y qué es el camino en la Biblia? ¿Qué significa? ¿Qué menciona? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Pero el camino es tu vida. El camino que cada uno de nosotros seguimos cada día es cómo pensamos, cómo hablamos, cómo comemos, cómo actuamos, cómo obedecemos. Ese es el camino, y el camino de Balaam se había tornado perverso. Delante de mí, dice, tu camino es perverso delante de mí. Y entonces es por eso que el Señor le dijo, ahora yo seré tu adversario. Una vez que nosotros no obedecemos a Dios, inmediatamente el Señor se convierte en nuestro propio enemigo. ¿Y será que es cosa buena tener a Dios como enemigo, como adversario? Es fatal. Tener a Dios como nuestro propio adversario, no vamos a tener las mejores consecuencias, cosa que vamos a ver más adelante en la vida de Balaam. Quiero que abramos ahora nuestras Biblias en 2 de Pedro 2, 15 y 16. Vamos a conocer específicamente 3 errores o 3 pecados de Balaam, los cuales aproximadamente el nombre Balaam estimo que
se mencionan unas 60 veces en la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también se mencionan en el Nuevo Testamento. Y en 2 de Pedro vamos a conocer uno de los errores o cómo podemos calificar el pecado de Balaam. 2 de Pedro 2:15. Quiero que todos vayan con sus Biblias para que podamos leer de una forma literal cómo el Señor, a través de la carta de Pedro, ha hecho mención del camino perverso que Balaam adquirió. Aquí se está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, y dice que en el versículo 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Bosor, el cual amó la paga de la maldad. Balaam sabía muy bien que si el Señor le aceptaba a él su conveniencia, la propuesta que le había hecho Balac de ir y maldecir al pueblo, aunque la intención de Balaam no era maldecir al pueblo, a él lo que le apetecía y lo que a él le llamaba la atención era lo que él iba a recibir, los bienes que se le habían prometido, la honra. ¿O acaso no le había hecho buenas promesas? ¿O no era una buena propuesta la que le había hecho Balac? Era buena, era tentadora, y es por eso que el camino de Balaam se extravió, porque siguiendo el camino de Balaam, el cual amó la paga de la maldad. Él iba a recibir una paga que era injusta, una paga que iba a traer prevaricación al pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo más adelante el pueblo de Israel fue afectado por estas malas decisiones que Balaam no supo tomar en cuenta antes de ir. Mas fue reprendido por su iniquidad una asna muda, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Quién refrenó la locura del profeta? Un asna. ¿Qué permite? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué nos presenta a nosotros para refrenar nuestra locura? ¿O es que acaso nosotros no estamos todavía siendo motivados, siendo llevados a tomar malas decisiones por nuestras malas o precipitadas decisiones que hacemos? Claro que sí, somos carnales, tenemos mentes y corazones pecaminosos, pero necesitamos aceptar la voluntad de Dios para que nuestro camino se vuelva recto, para que el Señor dirija tus pasos y podamos entonces no esperar que un animal o que alguna u otra persona se nos presente y nos diga: no es por allí, sino esperar que el Señor sea el que nos revele a través de su palabra de una forma directa, así como lo hacía con los profetas. Ese es el punto que el Señor desea que nosotros hagamos y vivamos, esperar que el Señor sea el que nos hable y nosotros aceptar su voluntad y su providencia. Ahora el versículo 17 dice así: estos son fuentes sin agua, refiriéndose a los profetas, y nubes empujadas por la tempestad, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Vamos rápidamente a Jeremías 2:13. ¿Qué dice Jeremías 2:13? A ver, nos deberíamos de conocer ese versículo de memoria. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué venimos a hacer delante del Señor cuando estamos encubriendo pecados? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dos pecados, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males nosotros hemos hecho delante de los ojos del Señor? ¿Cuántas veces estamos prefiriendo cavar para nosotros mismos cisternas rotas donde no retienen el agua, pero aún pretendemos ir a la fuente de agua viva? Aún tenemos el atrevimiento de jugar con demostrar un servicio santo delante del Señor, cuando en mi vida estamos cavando cisternas rotas. El Señor quiere darnos agua de su fuente. El Señor prepara su cisterna para que cada uno de nosotros vayamos a beberla para no tener sed jamás. Pero nosotros estamos prefiriendo, a mi propio beneficio, por mis propios intereses, cavar cisternas
rotas, donde no se retiene el agua. Ahora estamos conociendo el primer error, el primer pecado que se le menciona a Balaam, su camino perverso, el camino extraviado. ¿Será que nosotros no estamos caminando por un camino que no está dirigido a la Canaán celestial? ¿Será que estamos caminando todavía bajo nuestra propia voluntad? Y fíjense cómo menciona el segundo pecado, el segundo error, Judas. Judas 11, acompáñenme. Vamos a leer Judas 11, penúltimo libro de la Biblia. Solo tiene un capítulo, por eso mencionamos únicamente el versículo. Y Judas menciona el segundo error que Balaam cometió. ¡Ay de ellos! Porque han conseguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam. ¿Cuál había sido el error de Balaam? Atreverse, lanzarse y decir: me vale sombrero si Dios acepta mi voluntad, pero yo voy a ir porque yo quiero recibir la paga de Balac. Aunque Dios se interpuso en el camino, él aún así quería tratar de buscar la manera, quería buscar sus métodos humanos para poder continuar con su propuesta. Por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Segundo pecado es lanzarse al error de Balaam. ¿Cuántos de nosotros nos metemos un piscinazo en nuestro propio error, sabiendo que estamos en contra de la voluntad de Dios muchas veces, pero pensando que lo que estoy haciendo es una actitud que Dios considera buena, que Dios aprueba? No está mal que yo pueda elegir mi propia pareja porque me gusta, porque me atrae, porque es buena, porque es una hija tuya, de Dios. Entonces, ¿por qué difiero tanto en aceptar la voluntad de Dios? Porque estamos lanzados en el error de no aceptar la voluntad de Dios. Y prefiero entonces camuflar mi voluntad, camuflar lo que yo pienso de mí y decir: el Señor va a aceptar lo que yo propongo. Pero recuerden, hermanos, que el Señor tiene muchos planes para nosotros. El Señor quisiera que cada uno de nosotros cumpliera el plan original. El plan A. Supongamos, el plan A para mi vida era hoy yo estar aquí. Y qué gozo sería para mí tener la certeza absoluta que Dios me ha traído y que hoy yo estoy aquí con ustedes porque ese era el plan que Dios tenía para mi vida desde el comienzo. Ahora, el Señor también permite que se aperturen otros planes. Y es decir, muchas veces nosotros apelamos al plan M, al plan P, al plan S, para ver si entonces estoy aceptando la voluntad de Dios o Dios está guiando la voluntad de Él en mi vida. Cuando nos damos cuenta es que no estábamos andando en rectitud, por lo tanto, estábamos lejos de hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos y cumplamos su voluntad basándonos en su plan perfecto, en su plan A, para que podamos andar por el camino recto, donde no nos vamos a extraviar. Y si nos extraviamos, el Señor estará allí para poder entonces reenderezar nuestro camino y nuestros pasos para seguir firmes. Quiero leer otro texto y fíjense lo que dice Números 31, 7 y 8. Si la historia la dejáramos aquí, la historia de Balaam, yo fuera o no concluyera de la mejor forma este tema. Pero Balaam, vamos a conocer cómo fue la muerte de Balaam. Antes de leer el texto de Números 31, quiero leer un poco antes. En el capítulo 23, antes de leer el 31, vamos a leer el capítulo 23. Números 23, 10. Y dice así: ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona
de la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. ¿Qué estaba deseando Balaam? Morir como un justo. Balaam, sabiendo que no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, sabiendo que no estaba caminando en rectitud, él estaba añorando algo que no se le podía dar. Él quería morir en rectitud. Él quería que su postrimería fuera como la suya. ¿Y a quién se refiere? A la del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿El Señor había conducido al pueblo de Israel hasta ahí? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué ocurrió? Balaam aún estaba pidiendo algo que el Señor no le podía conceder. Y conocemos más adelante, toda la historia se narra desde el capítulo 22 hasta el capítulo 31, que después vamos a leer cómo fue la muerte de Balaam. Sabemos que Balac logró que Balaam fuera hasta Moab, y dice que Moab habló únicamente las palabras que Dios le había mandado que hablase. Y efectivamente, Balaam bendijo al pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces lo bendijo? ¿Cuántas veces? 3 veces. Vamos a leerlo, versículo 10 del capítulo 24. Entonces encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas, le dijo: para maldecir a mis enemigos, te he llamado, y aquí lo has resueltamente bendecido ya 3 veces. Balaam no estaba haciendo o no quiso complacer lo que Balac le estaba pidiendo. ¿Fue así? No. Lo que sucedió fue que en ese momento Balaam estaba siendo guiado por Dios, y él estaba simplemente dando una prueba de que Dios estaba hablando por medio de él, pero no era lo que él quería, no estaba naciendo de su corazón. Es decir, simplemente estaba haciendo la función de un portavoz como profeta, pero en realidad no era lo que él esperaba de sí mismo. Y fíjense qué pasó después de que Balac se enfureció contra Balaam. Versículo 11. Por tanto, huye ahora a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Entonces, ¿será que Balac iba a honrar mucho mejor a Balaam de lo que Jehová podía haber hecho en su vida? Y nosotros a veces pensamos igual: pero si yo pierdo ese trabajo, pero si yo pierdo esa oportunidad, pero si yo pierdo a esta mujer, pero si yo pierdo a este hombre, ¿dónde lo podré encontrar? Son promesas que nos hacen igual. Recuerdo, un hermano me dijo a mí: ¿acaso una mujer virtuosa la encuentras en una cajita de cornflakes de Kellogg's? No, ¿verdad? Entonces no puedes perder esa oportunidad. Tienes que hacerlo conociendo si realmente estamos conducidos por la voluntad de Dios, o simplemente queriendo presentarle mi propuesta a Dios, pero yo haciendo mi voluntad. Señor, pongo en tus manos, esta es la propuesta, estoy pensando hacer esto, pero quiero saber si tú lo apruebas o no. Necesitamos conocer qué ocurrió, cuál fue el final que le esperó al pueblo de Israel por causa de algo que hizo Balaam. Balaam se regresó, una vez que lo echó fuera Balac, dice que se regresó, pero allí el Espíritu de Dios lo dejó, lo abandonó. Y entonces, cuando abandona el Espíritu Santo a uno de nosotros, quedamos a merced ¿de quién? De Satanás. Y Balaam no fue la excepción. Dice que Balaam, cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, él dijo: ¿cómo es posible que yo vaya a perder tal fortuna? Oye, me habían propuesto una buena paga, me habían prometido honra, un buen dinero a cambio, pero el Señor ha hablado a través de mí y he bendecido 3 veces al pueblo, pero entonces voy a hacer un trabajo a medias aquí. Y dice que una vez que él había llegado a su tierra, se regresó ¿a dónde? A donde Balac. Fue a Moab nuevamente y dijo: ahora sí, cuenten conmigo, les diré prácticamente el secreto de cómo podrán ustedes derrotar al pueblo de Israel. Él no los maldijo,
Y es eso lo que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros no cometemos el error de una forma cabal o de una forma donde yo diga, ¿me van a descubrir o lo están viendo mal? ¿Será que se van a dar cuenta? Pero tú sabes que estás jugando con un porcentaje que Dios califica como pecado. Y Balaam dijo, no importa, yo no los voy a maldecir, pero sí le voy a decir a Balac y a sus principados de qué forma pueden lograr el cometido de derrotar al pueblo de Israel. Y él entonces le dijo, envía ¿a qué? A las mujeres más hermosas y llévalas ¿a dónde? Allá está el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que los varones quedaran como espantados, ¿verdad? Locos. Y fue la forma o fue la llave que permitió que se relacionara el pueblo de Israel con las moabitas y con las madianitas e hicieron fiesta. Dice que también invocaron a sus dioses y también comieron del pan que había sido entregado a los Baales, a los dioses paganos. Pero Balaam podría decir, bueno, Señor, yo no tengo la culpa, no me puedes culpar tú de esto. Simplemente di parte de la fórmula de cómo iban a poder derrotar. Pero Balaam, producto de esa llave, como podríamos decir, lo cual permitió que el pueblo de Israel se contaminara y pudiera hacer alianzas conyugales con las mujeres moabitas y madianitas, hizo que hubiera un saldo rojo bastante fuerte. ¿Y cuántos hombres murieron al fin? 24,000. Unos fueron ahorcados y otros fueron heridos a espada por causa de la fechoría que cometió Balaam en haber dicho de qué forma podían atacar al pueblo de Israel. ¿Será que podríamos todavía mencionar a Balaam como profeta? ¿Será que todavía podemos decir, ¿es un profeta? Por supuesto que no. Es más, Balac desde un principio ya conocía los intereses de Balaam y él no lo veía como un profeta. Lo tenían como un adivino, lo tenían como un encantador, lo tenían como un hechicero. No lo tenían o no lo llamaban como un profeta, porque Balac sabía que podía contar con los servicios de Balaam para poder entonces encontrar una respuesta, y era la de maldecir al pueblo de Israel y entonces encontrar un provecho en la providencia divina que se hacía con Balaam, pero no era realmente lo que Dios quería hacer con Balaam. Balaam se llevó a ser mencionado como un adivino. ¿Y dónde dice eso? Vamos a leerlo. ¿Quién tildó a Balaam como un adivino? Vamos ahora a buscar en el libro de Apocalipsis 2:14. ¿Qué habla en Apocalipsis 2:14? Está aquí hablando referente a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ya habíamos visto dos pecados, dos errores. ¿Cuál fue? El camino extraviado de Balaam y el error, así lo calificó, ¿verdad? Así lo llamó Judas. Se lanzaron al error de Balaam. Y aquí surge el tercer error o pecado de Balaam. ¿Y cuál es? La doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? El cual enseña a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer de cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Balaam? Fue eso. Él indujo a Balac para que él mismo, por medio de lo que el profeta Balaam le dijo que hiciera, fue la ruina que cosechó el pueblo de Israel por haberle dicho de qué forma podía encontrar el punto en el cual iban a ceder, y de esa forma entonces iba a caer maldición sobre el pueblo de Israel e iban a conseguir el cometido en derrotarlos. Y ya mencionaba, fueron 24,000 hombres los que cosecharon esa mortandad por causa de la doctrina de Balaam.
el cual enseñaba a poner tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a sus ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, hay mucho más por detallar de esta historia. Las cosas que llegó a hacer el pueblo de Israel, que hicieron con haberse aliado con estos moabitas y con los madianitas y con otros de las ciudades circunvecinas, fue grave. El Señor quería acabar de una vez por todas al pueblo, pero el Señor siempre ha mantenido fiel a un pueblo remanente. El Señor siempre ha tenido, en medio de las cenizas, en medio de lo más oscuro, siempre ha surgido una luz, y es la que el Señor tiene preparada para nosotros. ¿Acaso nosotros no somos hoy el pueblo de Israel presente? Amén, lo somos. Estas son advertencias que el Señor ha dejado escritas para que nosotros como pueblo de Israel hoy podamos estar preparados, estemos anticipados, estemos advertidos. Necesitamos estudiar y entender que esto se aplica para hoy mismo, para hoy en día. Necesitamos estar viendo si entre nosotros, en nuestra iglesia, se están llevando a cabo estos 3 pecados: la doctrina, el error y el camino extraviado y perverso que Balaam tenía. Ahora sí, vamos a ver cómo concluyó la vida del profeta en Números 31:7. Y fíjense cómo murió Balaam. Números 31, versículo 7. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem y Sur, y Ur, y Reba, 5 reyes de Madián. Balaam también, hijo de Beor. ¿Mataron a qué? A espada. ¿Cómo fue el final de Balaam? Quien hiere a espada, morirá. ¿Será que pudo Balaam cosechar lo que él quería recibir de Dios? Él quería morir como un justo. Él quería morir haciéndose ver un hombre recto. Pero su propia voluntad lo llevó a la ruina. Lo llevó a ser matado a espada, así como él lo hizo también de la forma en que él le comunicó a los de Balac para que maldijesen al pueblo de Israel. Había un versículo que en este momento se me va era en Josué. A ver si Josué les había dicho, Josué le dijo o hizo mención sobre este profeta, sobre Balaam, pero le dijo adivino. A ver, no sé si me pueden ayudar a encontrarlo. Josué 13. Josué 13, 22 recalca una vez más de qué forma murió Balaam, pero ya no como lo menciona anteriormente el profeta Balaam. Y dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, ¿quién? El adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. ¿Cómo entonces terminó siendo llamado Balaam? Como un adivino, como un encantador, como un hechicero. ¿Y quiénes son utilizados así? Por Satanás. Satanás quería la vida de Balaam y la pudo obtener. ¿Por qué? Porque lastimosamente Balaam no entregó su voluntad a Dios. Él quiso probar a Dios. Él quiso negociar con Dios. Él quiso ver hasta qué punto, hasta qué término él podía tener la opción de lograr su cometido en recibir todos los honores que le había prometido Balac. Pero a la vez él quería también servir a Dios. ¿Qué servicio cristiano le estamos nosotros dedicando hoy a Dios con nuestras vidas? ¿Un servicio alterocéntrico o un servicio egocéntrico? ¿Un servicio
desinteresado o un servicio donde premia el interés económico para mí? ¿Será que estamos trabajando como Balaam? Creyendo que estamos siendo guiados, creyendo que estamos dictando un mensaje como profeta, pero sin haber recibido la inspiración divina ni la guía del Espíritu Santo. Y fíjense cómo el apóstol Pablo menciona qué sucederá con los que guardan y aceptan la voluntad de Dios. Vamos a 1 Juan 2:17. Para concluir, para ir encerrando, 1 Juan 2:17. ¿De qué forma esta carta nos muestra qué significa o qué beneficio trae el aceptar la voluntad de Dios? Y el mundo pasa y su concupiscencia. Pasará todo el mundo, pasará el pecado, pasará los errores que hubo entre nosotros, las contiendas, las diferencias, las discusiones, los males entendidos, todo lo que nos hacíamos entre nosotros, todo eso pasará hasta el mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Hay aquí algo que nos trae duda? ¿Hay algo aquí que me trae a mí alguna incertidumbre en decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Es obedecer su palabra. Es por eso que la lectura bíblica mencionaba, si oyereis atentamente la voz ¿de qué? De Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de mí, ¿qué va a ocurrir? Ninguna plaga, ninguna maldad, ninguna pestilencia tocará nuestras moradas. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. El Señor desea hacer eso contigo, querido hermano, querido amigo, joven. Estamos viviendo momentos de incertidumbre, de duda. ¿Será que aún no has encontrado el camino perfecto? ¿Será que el Señor te está dando pruebas, te está mostrando, te está dando directrices para saber cuál es el camino que debes de escoger? Consultémoslo al Señor. El Señor no nos va a fallar. El Señor no nos va a defraudar. El Señor tiene todo aquí en la palabra. Y Él dice que el que hace... ¿Qué hace qué? Mi voluntad, permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.